Les traigo otro circuito de corriente alterna con un voltaje de 120 voltios y una frecuencia de 60 Hz. Vemos que este circuito tiene tres elementos. Tiene una resistencia de 30 ohm, tiene un capacitor de 44.21 microfaradios y una bobina de 0.1061 Henry, y nos piden la reactancia inductiva, la reactancia capacitiva, la corriente que pasa por la bobina, la corriente que pasa por el capacitor, la corriente que pasa por la resistencia, la corriente total, la impedancia total, el ángulo de desfasamiento, el factor de potencia, la potencia aparente, la potencia activa y la potencia reactiva. Bien, ahora que conocemos cada una de las cosas que tenemos que buscar, vamos a pasar a realizar el ejercicio. Lo primero que tengo aquí es la resistencia, y podemos pasar a buscar la corriente que pasa por esta resistencia y su R. La corriente que pasa por aquí, vamos a decirla I sub C, y la corriente que pasa por aquí vamos a llamarla I sub L. I sub L. I sub L. Entonces, ahora decimos que la reactancia inductiva es igual a 1 sobre 2 por pi por la frecuencia por el capacitor, y eso será igual a 1 sobre 2 por pi por la frecuencia, que son 60 hercios, y el capacitor, que vale 44.21 microfaradios, o sea, por 10 a la menos 6 faradios. XC nos dará igual a 60 ohm. Ahora decimos que XL es igual a 2 por pi por la frecuencia por la bobina. Decimos 2 por pi, la frecuencia, que es 60 Hz, y la bobina, que es igual a 0.1061 Henry. Entonces, la reactancia inductiva será igual a 40 ohm. Ahora tenemos la resistencia que hay aquí de 60 ohm y aquí de 40 ohm. Ahora, con esas tres resistencias vamos a buscar las tres corrientes. Decimos que la corriente en la resistencia será igual al voltaje que hay en la resistencia. Sabemos que como el circuito es en paralelo, el voltaje que genera la fuente será el mismo en cada uno de los componentes. O sea, el voltaje que genera la fuente será el mismo en cada uno de los componentes. Entonces decimos voltaje entre resistencia
decimos que la corriente que hay en la resistencia es igual al voltaje de la resistencia sobre el valor de esa resistencia. Como el circuito es un circuito en paralelo, sabemos que la ley de Ohm nos dice que el voltaje es el mismo en cada uno de los componentes del circuito en paralelo. Entonces, como la fuente genera 120 voltios, será lo mismo esos 120 voltios que habrá en la resistencia. Entonces 120 voltios y una resistencia de 30 ohm. Eso será igual a 4 amperes. Entonces I sub R, esa corriente que viene por aquí, será igual a 4 amperes. Entonces, ahora decimos que la corriente que pasa por el capacitor será igual al voltaje del capacitor, que viene siendo lo mismo, 120 voltios, sobre la resistencia del capacitor, 120 voltios, entre 60 ohm. Eso será igual a 2 amperes. Corriente que viene por aquí tiene un valor de 2 amperes. Ahora bien, la corriente que pasa por la bobina tiene un valor, decimos que es igual a voltaje sobre la resistencia que hay en la bobina, 120 voltios entre 40 ohm. Eso va a ser igual a 3 amperes. Ya sabemos el valor de las tres corrientes que I sub R, I sub C y I sub L. I sub R, I sub C y I sub L. Ahora para la corriente total, vemos que la corriente total será igual a la raíz cuadrada de la corriente en la resistencia al cuadrado más la corriente en la bobina, en L, menos la corriente en el capacitor, y todo eso al cuadrado. Entonces la corriente total será igual a la raíz cuadrada de la corriente en el capacitor, la corriente en la resistencia será igual a 4 al cuadrado más 3 menos 2 al cuadrado, y eso será igual a 4.12 amperes. Es el valor de la corriente total. Ahora bien, si tenemos el voltaje total y la corriente total, buscamos la impedancia total, igual al voltaje sobre la corriente total. El voltaje será 120 voltios y la corriente total 4.12 amperes. Eso será igual a 29.10 ohm. Ahora vamos a buscar el ángulo de desfasamiento. Sabemos que es igual a la tangente a la menos 1, o el arco tangente, también podemos decir, de el valor que resulta aquí, que es el valor de la bobina menos la corriente de la bobina menos la corriente del capacitor. 3 menos 2
3 menos 2 es 1. Y el valor de la corriente de la resistencia, que será igual a 4. Eso será igual a un ángulo de 14.0362 ángulo. Entonces, para buscar el factor de potencia, sino que el factor de potencia será igual al coseno de este ángulo, que será igual a 14.04, redondeando. Y eso será igual a 0.97. Entonces, como vemos, el factor de potencia está en un estándar aceptado. Ahora vamos a buscar la potencia aparente, que será igual al voltaje por la corriente. Potencia aparente, que será igual al voltaje, 120 voltios, por la corriente total. De la corriente total dijimos que 4.12 amperes. 4.12 amperes. Eso será igual a 494.77 watts o voltios amperes. La potencia activa será igual al voltaje por la corriente total por el coseno del ángulo. Eso será igual al voltaje por corriente, 494.77 watts por el coseno del ángulo. Ese ángulo será el coseno por el coseno del ángulo, que el ángulo será 14.03. Eso será igual a 480 watts. 480 watts. Ahora, la potencia reactiva, que será igual al voltaje por la corriente total por el seno del ángulo. Eso será igual a voltaje por corriente total. Sabemos que da 494.77 watts, y todo eso por el seno de 14.03. Eso será igual a 120.02 watts. 120.02 watts. Muy bien. Ahora, si queremos saber la potencia de la resistencia, hacemos y decimos el voltaje que pasa por aquí, por la corriente y su R. Potencia en la resistencia será igual a voltaje por corriente en la resistencia. Así mismo, la potencia en el capacitor será igual a voltaje por corriente en el capacitor. La potencia en la bobina será igual al voltaje por la corriente de la bobina. Si encontramos la potencia de cada uno de esos elementos. Vemos aquí, buscamos toda la corriente en I sub R, corriente en I sub C y corriente en I sub L. Y el voltaje es el mismo para todo, según la ley de Ohm. Entonces, hasta aquí este video.